Fíjate que en el año 2093, la humanidad se topó de frente con el mismísimo apocalipsis. Había monstruos por todos lados y el crimen se fue a las nubes, una locura. Pero justo cuando ya no quedaba esperanza, aparecieron 6 héroes. Y entre ellos estaba el Gran Zero, un vato con un poder que de verdad estaba en otro nivel. Al chile, hasta el rey de los monstruos le voló la cabeza. Este misterioso héroe, que jamás mostraba la cara, le devolvió la esperanza, la justicia y la luz al mundo entero. De ahí, otros equipitos de héroes empezaron a salir a la luz, devolviéndole la paz a la raza. Pero, para acabarla de amolar después de 5 años de pura gloria, el vato se esfumó de la nada sin decir ni pío. Ahorita, en pleno año 2100, la película del héroe Zero sigue vendiéndose como pan caliente por todos lados. Y lo más loco es que nuestro prota, ese mismo que ahorita está siendo corrido a patadas de su casa por su hermanita, resulta ser ese legendario héroe. Fíjate que hoy es el concierto del grupito de héroes de las 10 familias divinas. Las morras abajo del escenario no dejan de pegar de gritos porque la neta, los ídolos están bien galanes. De la nada, caen unos cholos alucinados que se hacen llamar la Mafia Negra, sacando los fierros para darle cuello al grupo. Toda la raza abajo entra en pánico y sale corriendo. Pero estos mocosos no topaban que, para un héroe, las pistolas son como cerillitos inofensivos. Rapidito les repartieron leña con la velocidad y fuerza de cada integrante del equipo. Al final, se armó el tiro directo entre los dos jefes. El líder del grupo musical le cantó el tiro al malote de los picos, jurando que no se la iba a dejar barata, porque a fin de cuentas, un don nadie como él servía perfecto para farmear puntos de experiencia. El greñudo, bien ardido, soltó una lluvia de trancazos, pero el otro los esquivó todos como si nada y lo mandó a dormir con un solo golpe. Y ya para rematar, el ídolo, muy amablemente, le dijo que se largara. Pero, ¡oh sorpresa! Antes de que pudiera abrirse, aparece el prota y le traba la pata con unas esposas de policía de alto rango. No solo el greñudo se puso pálido del susto, sino que el vato de pelo largo de las familias divinas también empezó a temblar como gelatina. Resulta y resalta que este greñudo era un actor pagado por él mismo para hacerlos quedar bien y levantarle la fama al grupo, con la promesa de una buena lana al terminar. Al pensar que le habían tendido una trampa, el malote se puso furioso. Al chile, se volvió loco. Sácatelas, reveló su verdadero poder. Un monstruo clase B le acomodó un trancazo al ídolo de pelo largo que le dejó la cara toda chueca. Los otros miembros del grupo se lanzaron al quite, pero fueron cayendo como moscas, porque nadie aguantaba esos plomazos letales. Justo en ese momento, salió de quién sabe dónde un cazador de clase E, el dios de la guerra. Al escuchar clase E, el greñudo se soltó riendo y le tiró tierra. Mejor vete a tu casa a tomar biberón, chamaco. Pero el dios de la guerra ni se inmutó, le plantó cara diciendo que su poder estaba muy por encima de esa clase. Sacó unos guantes a reacción, presumiendo que con eso podía mandar a volar hasta una ballena. El malote se sacó de onda un segundo, pero luego soltó la carcajada cuando vio que el guante mandó a volar, al mismísimo dueño para atrás. Pero bueno, la neta es que el vato no se rajó. Empezó a sacar un montón de chucherías, que si la pluma láser, que si la capa invisible. Pero con todo nomás terminó tragando tierra. El prota, que estaba ahí nomás de mirón, se quedó con cara de what, porque el chamaco tenía unas agallas tremendas, pero era un comediante de primera. El greñudo ya estaba hasta la madre de la terquedad del vato, que aguantaba los golpes como cucaracha. Le pegó un grito amenazando con que, si quería morirse, lo iba a mandar a platicar con San Pedro en ese mismo instante. Al ver que el prota seguía ahí pasmado, el dios de la guerra le gritó: «¡Huye de una vez, yo me encargo!». Porque un héroe jamás abandona a los civiles. Esa frasecita prendió una chispa en el corazón de nuestro prota. Dio un paso al frente y ¡pum! Le acomodó un puro trancazo en la maceta al greñudo con un mazo de hierro, dejándolo tieso en el suelo al instante. El dios de la guerra se quedó con la boca abierta. Con un solo golpe había noqueado a un monstruo clase B. Era obvio que ese vato no era un simple civil. De volada se le tiró a los pies, rogándole con ojitos de perro apaleado que armaran un equipo súper perrón. En eso, se baja de un carrazo una morra de pelo blanco y se topa con todo el desmadre. Se quedó bien intrigada, preguntándose quién demonios había armado semejante alboroto. El dios de la guerra, todo emocionado, salió corriendo a pedirle un autógrafo, porque al chile reconoció que era Nieves la tercera heroína más fuerte de la ciudad H. El morro se quiso colgar la medalla y dijo que él y su asistente le habían dado en la torre a los malos, pero cuando volteó, el prota ya se había hecho humo. Y bueno, nuestro prota iba llegando a su casa cuando escucha a su hermanita armando un pancho.
Resulta que era un niño fresa que andaba tras sus huesitos. Sin darle muchas vueltas, la morra agarró y pateó al vato fuera de la casa. Al ver esto, el prota se sacó de onda y le preguntó por qué. Si el tal Lance tenía buena lana, no le daba una oportunidad y ya. Pero la hermana, bien alzada, le contestó que su tipo eran los héroes de verdad, esos que se parten la madre por la justicia como el mismísimo héroe Zero, y que un niñito de mami como ese, mejor que se fuera a volar. Al escuchar eso, el prota tragó saliva. La neta, primero muerto antes que confesarle a su hermanita que él era el mismísimo Zero. Un buen día, la morra le echa en cara lo de la chamba. El prota, bien tranquilo, le dice que la cosa está dura y que sigue desempleado, lo que hizo que la chava explotara de coraje. Lleva 5 años escondido en la casa, no lavas los trastes, no limpias nada. Eres un vividor al chile, nuestros papás en el cielo han de estar bien mortificados. Y justo para salvar la campana, aparece el dios de la guerra, tirando el choro de que, si se hace héroe, la chamba está asegurada. Hasta le echó crema a los tacos diciendo que, si se unía a su equipo, la lana y los bonos iban a llover. En cuanto la hermanita escuchó la palabra lana, aceptó por él sin pensarlo 2 veces, por ella, que el chamaco se lo llevara a donde quisiera. Así que nuestro pobre prota terminó arrastrado hasta las oficinas de héroes para registrarse. El vato le iba explicando que desde que el héroe Zero desapareció, el gobierno armó una red de héroes para mantener la paz, clasificándolos desde el rango SS hasta el E. El prota se queda viendo una estatua en medio del salón y le pregunta a los demás, ¿y ese tal Zero, quién diablos es? Al escuchar semejante blasfemia, el dios de la guerra lo miró con cara de ¿y este güey de qué alcantarilla salió? Explicándole que esos eran los mismísimos compadres que se la partieron junto a Zero. El prota nomás pensaba por dentro, la neta, ni en mi vida los he topado. La señorita de la entrada los pasó a un cuarto. Y ahí estaba el sinodal Ethan Strong, un héroe de clase B mamadísimo y con una fuerza bestial. Al ver al prota con cara de menso, el don le dijo que si aguantaba 3 minutitos, lo aprobaba de una. Pero tómala. El prota soltó una risita burlona y le cantó el tiro directo. Yo te voy a barrer, mi buen. A ver qué rango me dan cuando trapee el piso contigo. Toda la banda en el cuarto pensó, este güey ya valió. Ethan Strong no se anduvo con rodeos y transformó sus brazotes en armas de puro metal. Se dejó ir con todo, pero el prota andaba al puro tiro y le frenó el ataque en seco. ¡Se armaron los trancazos! Llovían golpes como si fueran martillazos, cada impacto retumbaba macizo, haciendo temblar todo el piso. Nuestro prota se movía con un flow bárbaro, esquivando cada golpe como si estuviera bailando cumbia. Pasó al contraataque, con pura mano limpia le paraba todos los embates al gigantón, aguantando la presión mientras le buscaba el punto débil. El Ethan tuvo que tragar saliva y aceptar que este morro era el más picudo que había evaluado en su vida. Pero como abundaban los alucinados que solo querían ser héroes por pura fama, si el prota resultaba ser de esos, no se la iba a perdonar por nada del mundo. Ethan se puso en modo bestia, literalmente arrancó un pedazo del suelo y se lo aventó al prota, para luego rematarlo con una ráfaga de puñetazos a una velocidad de locos. Pero justo cuando el fortachón iba a soltar el golpe final, el prota se le fue encima y, con un combo letal de puñetazo y patada directa a la carota, ¡pum!, lo mandó a dormir a su casa. Se acabó el tiro y toda la raza en el cuarto se quedó con la quijada en el suelo. La señorita de la entrada, sudando frío, le pidió de favor al prota que pasara a la segunda ronda, el examen escrito. El ambiente se puso pesadísimo, pura tensión en el aire. Todos estaban con el Jesús en la boca, esperando a ver si este supuesto novato iba a seguir demostrando que su fuerza y su cerebro estaban a otro nivel, rompiendo todas las expectativas. Mientras tanto, el pobre Ethan abre los ojos y... ¿dónde crees que estaba? Pues en la cama de un hospital rodeado de enfermeras y maquinitas. Y ahí, sentadita a su lado, estaba Nieves. El vato todavía estaba norteado, súper sacado de onda porque lo habían noqueado tan rápido que ni las manos metió. Su cabeza daba vueltas, ni se acordaba bien de cómo le acomodaron la golpiza. ¿De verdad ese mocoso está tan roto?, pensaba, dándose cuenta de que el poder del prota no tenía madre. Nieves, bien relax, le dice. La neta, era obvio que ibas a perder, porque ese chavo trae un nivel de clase A por lo bajito, pero lo que verdaderamente dejó a Ethan con el ojo cuadrado fue la calificación del examen escrito. Agarró la hoja que traía una letra toda fea, donde venía la pregunta de desarrollo. ¿Cuál es tu ideal como héroe? Y el muy cínico nomás puso una sola frase. Para ser sincero, ni siquiera quería ser un héroe. Ethan no se la creía. No sabía si el chavo era un completo idiota o un irresponsable de primera. Un tipo con un poder destructivo, pero al que le valía 3 hectáreas el tema de los ideales.
Empezó a murmurar cosas, todo frustrado, volteando a ver a Nieves a ver si ella le explicaba el chiste. Pero la morra nomás se encogió de hombros y le dijo que no todos traen un chip de salvador del mundo, que a veces el poder está sobradísimo, pero la actitud... Bueno, esa ya es otra historia. Ethan seguía en shock, sintiendo el ardor de la paliza y el coraje por esa respuesta tan cortita, pero que apestaba a rebeldía y a puro descaro por parte del prota. Se quedó viendo la hojita, pensando para sus adentros en qué iba a parar esta nueva generación de héroes. Estaba entre que echaba chispas del coraje y que le aplaudía, dudando si de verdad el chamaco entendía la responsabilidad que conllevaba el puesto, o si nomás se la llevaba a pura fuerza bruta. Ya del otro lado, al ver la calificación del prota en la pantalla, el dios de la guerra se atacó de risa, burlándose de que hasta un niño de primaria era más listo que él. Resulta que nuestro prota era de esos que son puro músculo y nada de cerebro. Pero el terco no se daba por vencido. Le propuso que si hacían equipo se iban a complementar bien chido, armando el dúo dinámico perfecto. Eso sí, el prota lo batió al instante. Con toda la calma del mundo, le soltó: Uy, no mi chavo, esta combinación tiene demasiadas fallas. Por ejemplo, el más debilucho nomás nos va a anclar y terminará siendo un estorbo. Y así, pues la neta, el equipo nunca va a subir de nivel. El prota dejó bien claro que mejor se abría a su casa y que no iba a armar ningún equipo. El dios de la guerra ya le iba a respingar, cuando de pronto se escucharon unos trancazos allá afuera en el pasillo. Eran 3 malvivientes que traían de bajada a un pobre vato de lentes. Esos güeyes eran la peor escoria de héroes, de los que les vale madres si los civiles salen heridos con tal de subir de rango rapidito. Lo más asqueroso es que entre más civiles se petateaban, más puntos les daban por matar al monstruo. Pero Christian no se iba a dejar pisotear, les gritó en la cara que basuras como ellos jamás merecerían llamarse héroes. Esos 3 infelices se estaban riendo a carcajadas, como si hubieran aspirado gas de la risa. Para colmo, se pusieron a burlarse diciendo que ni locos terminarían como el héroe Zero, haciéndose los valientes para morir de una forma tan patética. Al escuchar eso, a Christian le hirvió la sangre de puro coraje, porque Zero era su ídolo más grande, y el vato al que le dicen el dios de la guerra, la neta, también se encendió. De la nada, el chamaco se lanza a repartir leña con un buen trancazo, pero el cara de menso se lo frena como si nada. El malote se ríe con desprecio y le suelta que, siendo un rango E, ni de chiste tiene con qué lucirse. Ya estaba a punto de mandar al dios de la guerra a dormir al suelo cuando, ¡pum!, aparece el prota. Con una sola mano frenó a los dos, así, fresquecito y sin sudar. Fíjate que al cara de menso hasta le pareció divertido, muy creído, presentó a su grupito como el famoso trío del Triángulo Dorado, puro rango D. Uno pensaría que el prota les iba a dar una arrastrada histórica, pero de repente... cae un vato de pelo largo y azul. En un parpadeo, a los 3 mal. De la nada el peliazul les dice bien relax que él también es rango E, preguntando si los 3 vatos querían armar algo. Pero, no hombre, ni terminó de hablar y los 3 ya habían salido corriendo por patas. Ahí, el de lente se presenta como Christian, y el peliazul resulta ser 13. Fíjate que el dios de la guerra se quedó con el ojo cuadrado, admirando cómo un rango E hizo que esos 3 grandulones se pelaran del miedo. Con mucha curiosidad le pregunta cuál es su talento y el peliazul, bien al chile, le contesta que su talento es tener una suerte de la patada. Al escuchar eso, a toda la bolita se le puso la piel de gallina. 13 les cuenta que su fama de ave de mal agüero es súper conocida en la asociación. Resulta que es huérfano. El primer orfanato que lo adoptó se incendió hasta las cenizas, pero él salió enterito. Para acabarla de amolar, el segundo orfanato se derrumbó y también la libró, aunque una vez tuvo la suerte de que el héroe Zero le salvara el pellejo. Escuchando esto, el prota le dio gracias a Diosito porque de milagro no había colgado los tenis esa vez. Todo el grupo andaba sudando frío, dudando si meter a 13 al equipo o no. En eso, el vato confiesa que no tiene compas en la vida real, pero sí amigos en línea. Y ándale. Apenas el prota vio la pantalla del juego, lo metió al equipo sin pensarlo 2 veces, porque resulta que él también es un fanático empedernido de ese jueguito. ¡Que vivan las chicas mágicas, caray! Al ver que por fin alguien quería ser su cuate, 13 andaba en las nubes de felicidad, pero lo más loco es que, un ratito después, el güey le dio un golpecito a una columna, y todo el edificio de la asociación se vino abajo. La neta, su fama de salado quedó comprobada al 100%. El prota se movió en fa y rescató a una niña, mientras el dios de la guerra se puso a chambear evacuando a la gente y el hospital.
La mayoría solo se llevó unos raspones, pero Christian casi estira la pata, al punto que lo tuvieron que meter en un tanque de agua para que no se nos fuera. 13, al ver el desastre, empezó a pedir disculpas a diestra y siniestra. El Cuatro Ojos andaba echando chispas del coraje, pero el prota, bien tranquilo, le dijo que ya era ganancia seguir respirando. Pasara lo que pasara, 13 se quedaba en el equipo, y si Christian se ponía al brinco, el prota iba a hacer que 13 lo abrazara 24/7, con que el peleazul no tocara las chivas de los demás, todo chido. Escuchar eso hizo que 13 casi soltara la de cocodrilo por la emoción. Y así fue como este cuarteto de raritos por fin se juntó. Fíjate que hoy nuestra pandilla andaba en una misión para vigilar a unos malotes, pero al chile parecían más bien unos turistas de vacaciones en la playa. 13 les tira el paro diciendo que mejor se pongan las pilas con la misión, pero nuestro prota responde que si solo se quedan mirando, capaz que otro grupo les come el mandado y atrapa a los malandros. Y agárrense, porque justo ahora nos venimos enterando de que el poder de Christian es la teletransportación. El vato se teletransporta, les avienta 2 bolsas de papitas en la cara a sus compas y luego saca un zapato misterioso. Al ver el zapato, el dios de la guerra sintió que se sacó la lotería y se lo puso en chinga, sin pararse a escuchar la advertencia que le estaba gritando Christian. En un parpadeo, ¡pum!, salió volando hacia las nubes. Cambiando de aires, allá en la guarida de los malotes, los vatos andaban haciendo tratos turbios con un arma biológica, que no era más que un slime todo baboso y pegajoso. El jefe pelón les andaba diciendo que, cuando tuvieran mercancía de la buena, se la llevaran a él, porque esa cosita se veía de lujo, pero en eso, bolas. Se escucha un grito, ya no hay tiempo para más, porque se van a ir directito a la sombra. Los 4 chavos aterrizaron sintiéndose los justicieros y empezaron a presentarse uno por uno. Que si el nervio del demonio, que si la velocidad de la luz, teletransportación y... el que hace lo que se le da la gana. Pero para acabarla de amolar, el último en llegar fue el dios de la guerra, que cayó del cielo dándose un tremendo ranazo de cara. ¡Qué pinche oso! Todos los malotes se quedaron congelados como por 5 segundos, al ver que la banda de la Asociación de Héroes se les metió hasta la cocina en pleno negocio clandestino. Sus caras lo decían todo, como preguntándose, ¿quién demonios nos puso el dedo? Pero antes de andar buscando al chismoso, todos sacaron los fierros y empezaron a soltar plomazos a lo loco contra los 4 chavos. Fíjate que, aunque sean rango E, por el simple hecho de llamarse héroes, su condición física, reflejos y músculos ya están en otro nivel comparados con cualquier mortal. Por eso, esquivar esos tiros fue como quitarle un dulce a un niño. Mientras los trancazos estaban al rojo vivo, Christian saca su arma secreta, un montón de lentes. Y la neta, yo me quedé de a 6 porque no entendía para qué fregados servían. Pero en menos de lo que canta un gallo, Christian se les fue encima a los tiradores y les bajó todas las armas, tan rápido que los vatos ni siquiera tuvieron tiempo de soltarle una mentada de madre. El pelón que mandaba ahí, al ver que dejaron a sus chalanes sin juguetes en medio segundo, se puso fúrico, así que le ordenó a ese slime baboso que se le aventara encima a nuestra banda de héroes. A ver, la cosita esa parecía una vil gelatina. Pero se supone que era un arma biológica ultra secreta o qué sé yo. Al ver el peligro, 13 no se anduvo por las ramas y sacó la artillería pesada. Pero no manchen, sus armas no eran espaditas láser ni guantes de energía, sino un montón de cañones que quién sabe de dónde carajo sacó. El vato le vació todo el arsenal al slime como si estuviera reventando un globo gigante. Uno viendo historias de superpoderes espera ver técnicas súper locas, y resulta que estos sacan la pura lluvia de plomo y democracia. Quién sabe si sirva de algo, pero el susto que metieron, vaya que estuvo pasado de lanza. Pero como el maldito slime es puro líquido, pues los plomazos y las explosiones le hicieron lo que el viento a Juárez, nada. Y en medio de todo este desmadre, apenas se viene despertando el dios de la guerra después del tremendo madrazo que se acomodó desde el cielo. 13 voltea a ver a Christian pidiendo esquina, pero sus lentes habían salido volando por todos lados y no quedaba ni uno cerca para usarlo como punto de teletransportación. Así que no les quedó de otra más que quedarse como pasmarotes viendo cómo el monstruo se le iba encima al prota y al dios de la guerra. En cuanto el slime se les abalanzó, el prota no se guardó nada y le acomodó un guamazo marca diablo, tan fuerte que hasta escuché cómo cortaba el viento. Apenas ahí, el dios de la guerra reaccionó, preguntando qué rayos estaba pasando. El prota, bien tranqui, le contesta que nada más es un monstruo cualquiera. Al escuchar eso, el dios de la guerra pegó el grito en el cielo. Si es un monstruo, ¿por qué demonios lo mandaste a volar hacia el centro de la ciudad?
Y para acabarla de amolar, hasta ese momento el prota cayó en cuenta de que la había regado gacho, así que salió a todo dar para alcanzarlo. Por otro lado, el slime ya había aterrizado de hocico en pleno centro, haciendo que la raza saliera corriendo despavorida. Para colmo, el bicho apestaba tan feo que el don del puesto de fideos pensó que algún chistoso le había tirado la basura en la entrada. El bicho ya estaba a nada de echarse al plato al don, cuando de la nada aparece el prota y le receta otro buen trancazo. Pero la alegría le duró poco, porque el dios de la guerra llegó echando bofe, preguntándole al prota qué carajos tragaba para correr como si llevara el diablo persiguiéndolo. Para seguirle el paso, el vato tuvo que correr hecho la mocha, sintiendo que ya casi conocía a San Pedro. Aprovechando la pausa, el dios de la guerra le cantó el tiro al prota y le advirtió que no podía andar peleando a lo bestia. Ese monstruo de por sí ya apestaba a madres, y para colmo estaban en la mera zona de comida. Si lo agarraba a guamazos y lo hacía salpicar por todos lados, la neta la pobre gente no iba a poder vender sus antojitos en la vida. Fíjate que el dios de la guerra no se anduvo con rodeos y sacó su arma secreta, un rayo purificador de plasma de nueva generación. El puro nombre ya sonaba que traía mejor tecnología que la mismísima NASA. Como el bicho asqueroso ese había nacido de pura basura, el juguetito de plasma lo iba a limpiar mejor que detergente en polvo. Dicho y hecho, el vato encendió sus botas cohete y se dejó ir con todo contra el enemigo. Le ensartó el bastón de plasma al monstruo, pero... para su mala pata, el güey iba tan recio que también se clavó de cabeza dentro de la gelatina esa. Al chile, viendo esa escena nomás me quedó soltar un buen suspiro de pena ajena. Lo más loco es que, justo donde el bastón lo perforó, una parte de esa porquería mutó al instante y se volvió un líquido transparente, igualito a la agüita de manantial. El monstruo pegó un grito de locos y mandó a volar al dios de la guerra, pero ojo, que esta vez el chamaco ya le había agarrado la onda a las botas cohete y esquivó los cocolazos del bicho como todo un maestro. El slime se transformó y sacó un montón de tentáculos super mamados, agitándolos tan rápido que parecía que le estaba dando al tubo en plena pista de baile. Pero el dios de la guerra se los bailó sabroso. Poco a poco se le fue acercando a la bestia para darle el toque de gracia purificador. Al ver eso, el prota dijo: "De aquí soy". Dio un paso atrás y hasta guardó los fierros, con la confianza de que el morro se iba a rifar solito con el jale. Y dicho y hecho, el vato se lanzó de lleno y le recetó un último escopetazo de plasma al slime que iluminó todo el barrio. Cuando Christian y 13 por fin llegaron, toda la raza de la calle ya estaba reunida aplaudiendo con ganas, como si estuvieran viendo el show de medio tiempo de su artista favorito. La pandilla se quedó con cara de ¿qué onda? Viendo a su alrededor, hasta que se dieron cuenta de que el monstruo había quedado limpio de pecado, convertido en un charco de agüita mineral súper pura. Hasta un abuelito de 70 años se echó un baño rápido ahí y presumió que las rodillas ya no le rechinaban y andaba al 100. La doñita de al lado también se quitó como 10 años de encima nomás con salpicarse. Mientras tanto, el prota andaba sentado, perdido en sus pensamientos. 13 le dio una palmada en el hombro y le preguntó: ¿a poco tú te echaste al monstruo? Pero el prota nomás movió la mano y confesó: la neta no, el chamaco este hizo todo el trabajo sucio. Todos voltearon y cacharon al dios de la guerra encima de una chavita, detalle que puso a Christian más rojo que un tomate. La morra estaba desmayada y nadie tenía idea de dónde diablos había salido. Ya después de llevársela a la casa para echarle un ojo, la raza por fin se sentó a hacer las cuentas de los puntos de la misión, y como ya es costumbre, las ganancias fueron una miseria. Para colmo, Christian sospechaba que les habían bajado puntos porque algún chismoso reportó al dios de la guerra como unas altacunas de lo peor, haciendo que la puntuación se fuera en picada. Al escuchar semejante barbaridad, el dios de la guerra brincó al instante y aclaró que sus gustos eran las morras de buen ver, con curvas y piernas largas, y que no andaba con esas depravaciones. El prota, con la duda a flor de piel, se le acercó a la chavita y le soltó el interrogatorio: ¿cómo te llamas? ¿Quiénes son tus jefes y de qué barrio vienes? Pero la morrita nomás se le quedó viendo a todos con unos ojotes de plato, sin soltar ni media palabra. Justo cuando todos andaban bien sacados de onda y nadie sabía qué hacer, sonó el timbre. El grupito pegó un brinco, abrieron la puerta y ¡sorpresa! La que estaba ahí paradita era Nieves, la heroína fantasma y la tercera más rotísima de toda la ciudad. Verla ahí en persona hizo que Christian y el dios de la guerra se fueran de espaldas. Simplemente no les cabía en la cabeza qué carajos hacía una figura tan pesada pisando un jacal tan humilde como el de ellos.
Fíjate que Nieves entra al cuarto con una vibra bien pesada y les pasa una memoria USB, y mientras Christian se lleva a la niña a descansar, la morra proyecta unos archivos en la tele y resulta que esta chamaquita es uno de los experimentos de la organización genética. La neta, por encimita decían que adoptaban huérfanos, pero al chile usaban a las criaturas como ratones de laboratorio, criándolos como pollos de granja. Pero en versión de terror, el prota capta de volada las tranzas de esta gente y se le hierve la sangre por tanta crueldad. Nieves le suelta la bomba, la niña es el único experimento que le salió bien. Al oír eso, el compa, el dios de la guerra, abre unos ojotes del susto pensando en los niños que fallaron. Porque, ¿para qué nos hacemos? Todos sabían que el destino de esos pobrecitos fue tan macabro que nadie quiere ni imaginárselo. Nieves baja la mirada y murmura aún: lo siento, como si ni ella misma soportara esa cruda realidad. El prota, al chile, se pone rojo del puro coraje. De la nada, el ambiente se pone tan tenso que parece que te aplasta una roca gigante. La presión estaba en otro nivel, al punto que Nieves y el dios de la guerra sentían que se ahogaban. El aire vibraba, las cosas temblaban y hasta las tazas de café reventaron solas. El prota aprieta los dientes y suelta: ¿por qué le hacen esto a los chamacos? ¿Cómo es que la asociación de héroes se hace de la vista gorda? Unos segundos después, el güey se da cuenta de que soltó su poder y se relaja para que la cosa no pase a mayores. Ahí es cuando Nieves les aclara que ya los habían estado investigando un buen rato, pero los locos de los genes siempre se daban color y se pelaban antes de soltar pruebas. Para acabarla de amolar, luego se enteró de lo más turbio. El mero mero de esa organización no estaba escondido, sino metidísimo en la asociación de héroes. El malote no era otro que el mismísimo capitán y líder de la asociación, Raymond. El vato con más poder y del que nadie sospecharía ni madres. Cambiando de aires, apenas Liam se topa con su hermanita atrás. La morra le da un jalón de orejas que casi lo manda al otro barrio, todo porque anduvo pidiendo ropa para una niña desconocida, y la tóxica pensó que el güey ya andaba haciendo de las suyas. Ya cuando vio a la chamaquita con sus ojitos tiernos, la hermanita lo soltó para que respirara. El pobre, sobándose la oreja, le explica que la niña es clave en un caso pesadísimo, así que les toca chambear de niñeros un rato y comprarle sus garritas. La morra se enamoró de la niña al instante y les echó la bronca a estos tres vatos preguntando si de verdad sabían cuidarla, haciéndolos sudar frío. Pero la niña solo soltó una risita que les derritió el corazón a estos grandulones. Y vámonos, se fueron de compras. En el camino, el prota cuenta el chisme de anoche y le saca de onda que Nieves, siendo una bruja de alto nivel, no haya reventado a esa organización. La bruja solo le tiró una frase de terror: después de esta noche, chance y ni yo la cuente. A Liam le dio mala espina, así que manda a su hermana y a la niña por delante. Y dicho y hecho. Metros más adelante, aparecen los tres vatos de clase D del Triángulo Dorado, con ganas de buscar pleito. Así que los jalan a un callejón para arreglar cuentas. Y fíjate, los muy alucinados dicen que la bruja está boletinada y que se los van a llevar al bote a todos. Pero, ay papantla, no duraron ni un minuto. Los dejaron como tortilla mojada, bien débiles y sintiéndose la gran cosa. Ya con el jale hecho, el grupo se retira en corto para no levantar sospechas. Apenas los ve, la hermanita se pone bien fiera. Pues en qué hoyo se metieron que tardaron tanto. Y saca a la niña dejando a todos con la boca abierta. Parecía una princesita. La bautizó como Momo y rogó llevársela a casa, porque la neta daba mucha ternura y penita. El prota andaba sacado de onda por lo peligroso del asunto, pero la hermana le soltó el sermón de que la chamba de un héroe es proteger a la gente, y pues, le tocó callar y aguantar. Mientras tanto, en la base, Raymond andaba que se lo llevaba a la trampa por la paliza a sus chalanes. Pero un vato a su lado le dice bien relax que ya soltaron a otros perros de casa y que el jale está seguro. Por otro lado, en la choza del dios de la guerra, una ninja se mete a escondidas. Ve al güey jetón y va a darle piso. Pero, tómala. Era un vil muñeco de señuelo. La morra voltea y ve el cuarto atascado de máscaras colgadas, con cosas bien raras en la boca. Le dio un escalofrío macabro y pensó: este güey es un pervertido a tiempo completo. De la nada, sale el dios de la guerra y le pega el susto de su vida. Ella arrancó un dispositivo de la boca de la máscara, se lo metió en la boca a él, provocándole un temblor tan violento que ella pensó que se había envenenado. Lo que Hong imaginaba era que él temblaba de puro placer, ya que se trataba de un cepillo de dientes de última generación con limpieza profunda. La morra ninja se quedó de a 6 y agarró otro cachivache.
Y aunque el dios de la guerra le pegó el grito, ¡aguanta, eso ni está aprobado!, a ella le valió queso y disparó. Para acabarla de amolar, el rayo se volvió una regadera a presión, dándole su buena bañada al vato en plena sala. La morra ninja entró en pánico y gritó, ¡está cañón pelear con este pervertido!, y se peló del lugar, dejando al vato ahí bien sacado de onda, sin entender al chile por qué alguien se mete a su cantón a meterle un cepillo en la boca, bañarlo de a gratis y, para colmo, tacharlo de enfermito. Mientras tanto, en el cantón del prota, su hermanita andaba cuidando a la niña al 100, pero aguas, porque el segundo malote ya andaba rondando la zona. El güey estaba echando ojo desde el cerro de atrás cuando, de las sombras, sale el prota y le dice, ¿qué onda? ¿No te enseñaron que es de mala educación andar de mirón? El dichoso héroe clase A lo reconoció en corto. El malote se dio su taco diciendo que era el mero mero de su organización, sacando 2 machezotes en lugar de brazos. Se armaron los trancazos en fa. Y la neta, aunque el payaso andaba de hocicón presumiendo que lo iba a despachar sin dolor, no pasaron ni 5 segundos y ya estaba besando el suelo, igualito que los otros monstruos. Bien ardido. El güey se inyectó una cochinada que lo volvió un monstruo, sacando un poder clase S y una velocidad pasadísima de lanza. Pero al prota le hizo lo que el viento a Juárez, esquivó todo como si nada y le arrancó un brazo nomás por convivir. Y todavía se burla. ¿Cuál super técnica ni qué 8 cuartos? Solo te pusiste más grandote y andas enseñando las miserias. Con un solo descontón en el pecho, lo dejó viendo estrellitas. Ya se iba a abrir el prota, cuando el muy menso del malote le suelta que va a regresar a darle cuello a su hermanita y a la niña en cuanto se descuide. Lo más loco es que... ¿qué güey tan más animal? Si nomás cerraba el pico, igual y la contaba un rato más. Al prota se le metió el diablo, le cantó el tiro diciendo que, si se metía con su familia, ya había valido queso. Con un solo trancazo, soltó un aura al puro estilo del héroe legendario Zero, y le tiró esta joya. Hace mucho que colgué la capa de héroe, pero eso de no poder defender a mi sangre se acabó hoy mismo. El malote por fin agarró la onda de con quién se había metido, pero ya era muy tarde. ¡Pum! El prota voló media montaña y al güey lo mandaron a saludar a San Pedro. Después del desmadrito se regresó a su cantón y toda la familia siguió en el chisme, bien a gusto y sin broncas. De ahí se acordó de lo que le chismeó Nieves. En 3 días, el tal Raymond iba a revivir esa turbia organización de mutantes. Se venía un operativo pesadísimo, literal la campal más grande en la historia de la ciudad Hatch. Y la neta, ella le rogó al prota que se dejara caer para hacerles el paro. Total que, para llevar la fiesta en paz y que su familia durmiera tranquila, el prota dijo, va, le entro al plan de Nieves. Al día siguiente, toda la palomilla se juntó para armar la estrategia, y fíjate que Nieves hasta invitó a una heroína clase A, la tal pequeña Ivy. Pero en cuanto la morra vio a los vatos clase E en un rincón, les echó una mirada de fuchi bien tóxica. No le cabía en la cabeza para qué Nieves invitó a esos tipos. Sus palabras le cayeron como un balde de agua fría a Christian, quien se puso bien fiera de volada y soltó que él era un chingón. Pero fíjate que la pequeña Ivy nomás se burló en su cara y le dijo que era un cara de sapo. Se pusieron a pelear tan duro que Nieves tuvo que meterse a calmarlos. La morra les dejó en claro que Lian está en otro nivel, que él solito puede voltear la jugada y que les va a tirar un parote para el plan de esta noche. Lo más loco es que también soltó que 13 usó su propia mala suerte para atacar la sede principal de la organización genética. Al oír esto, el dios de la guerra soltó una carcajada y dijo: por fin la salación de 13 sirvió de algo. La neta, el ambiente se puso bien tenso, pero con un toque cómico bastante pesado. Cae la noche y nuestra pandilla sigue el rastro de Raymond hasta el punto de entrega. De la nada, el helicóptero de Lord Orange aterriza a mitad de la montaña, iluminando todo el lugar. Los más mamados del grupo no se aguantan las ganas y se lanzan al ruedo. Marte, al ver el desmadre, se mete de lleno levantando un polvaderón de aquellos. La pequeña Ivy, quién sabe por qué, también sale corriendo detrás de ellos. Nieves nomás se agarra la cabeza pensando en la madre, porque al chile nadie pelaba sus órdenes. Raymond no se queda de brazos cruzados y manda a sus matones, se arman los trancazos a lo grande. Lord Orange ordena que el helicóptero despegue, pero desde las alturas Nieves se pone las pilas, lanza una lanza de hielo con pura magia y ¡pum! Hace volar el helicóptero en 1000 pedazos. Los restos caen por el barranco con un ruido infernal. Sabiendo que los madrazos ya son inevitables, Raymond suelta una sonrisita maquiavélica. El vato ya tenía todo fríamente calculado.
Con puro billete compró a Apolo, el héroe clase A más perrón de la ciudad, el mismísimo dueño del Ojo de Dios, un don que le deja controlar la trayectoria de las balas. Fíjate que con un solo tirazo, manda a dormir a la pobre Ivy dejándola tirada en el suelo. Al ver esto, Nieves no pierde el tiempo y divide al equipo. El prota Lian va a cazar a Lord Orange y a los raritos de la organización genética, mientras que ella se queda a repartir leña frente a frente contra Raymond. En cuanto Lord Orange le echa el ojo a Lian, lo reconoce de volada. Es el mismo vato que hizo papilla al monstruo. El ruco traga saliva, pero se hace el valiente. Lian no lo piensa dos veces y saca su arma, listísimo para el tiro. Pero para acabarla de amolar, una morrita ninja aparece por la espalda con un cuchillo filoso como navaja de afeitar. El prota lo esquiva por un pelo gracias a sus reflejos de gato. Lord Orange manda a la tóxica a atacar, pero Marte brinca el quite, se planta frente al prota y le dice que si quiere tocar a Lian, primero tiene que pasar por encima de él. De una, se meten al bosque oscuro, destrozando todo a su paso con cada golpazo. Y ojo, aunque Lord Orange ya está ruco, más sabe el diablo por viejo que por diablo. El abuelo esquiva los trancazos, rompe madres de Lian, moviéndose con una maña de alguien que ya se la sabe de todas. Mientras tanto, en lo oscurito del bosque, el pleito entre Marte y la ninja está que arde. La morra usa las sombras para volverse un fantasma entre los árboles, pero Marte saca su sexto sentido y le sigue los pasos como radar. ¡Zas! La agarra desprevenida y le acomoda un gancho que casi le saca el desayuno a la ninja. Del otro lado, Christian corre a hacerle el paro a Ivy, pero la terca no quiere soltar la sopa de que está bien amolada. Y justo en ese momento, Apolo vuelve a tirar bala. Ivy levanta un escudo de hielo de volada, pero el tiro iba hecho la mocha. Christian, la neta, no quería ser un estorbo. Agarra a Ivy, se teletransporta y la deja a salvo detrás de un arbolote. La morra casi llora de agradecimiento y por fin baja la guardia para hacerle caso al plan del compa. Hacen un equipo de lujo. Christian le calcula la posición exacta al güey de Apolo y en menos de lo que canta un gallo, Ivy le deja caer todo el hielo y lo manda a la lona. Christian, con el ego hasta el cielo, presume que su cerebro es una calculadora andando, pero el gustito le dura nada, porque Apolo aparece de la nada por su espalda. El malote enciende un campo de fuerza X y encierra a Nieves, mientras le pone la bota en la cabeza a Christian, volviendo loca de pánico a la jefa. Nieves, sacadísima de onda, se pregunta cómo diablos un aparato de la Asociación Internacional, que se usa para encerrar a criminales con poderes, fue a dar a las manos de Apolo. El tipo, bien frío, le responde que es un regalito que Raymond tuneó nomás para hacer sufrir a los héroes. Luego se le acerca a centímetros de la cara y con tono burlón le pregunta si quiere que la mande a conocer a San Pedro para que ya no sufra. Al mismo tiempo, en el lado este de los madrazos, la otra Nieves se la está rifando sola a muerte contra Raymond. Convierte su brazo en una navaja de hielo pura y tira cada tajo con todo el coraje, pero el desgraciado usa unos fierros y se los retacha a la velocidad de la luz. Con sus aires de grandeza, le dice que si eso es todo lo que trae, que mejor no le haga perder el tiempo. Nieves busca por dónde meterse a la mala, pero resulta que el vato se puede hacer piedra, haciendo que sus golpes le hagan lo que el viento a Juárez. De repente le acomoda un trancazo seco que la hace escupir sangre. Y para rematar le da otro madrazo en la espalda que la deja tirada como trapo sin poder mover ni un dedo. La tensión se podía cortar con cuchillo. La cosa pintaba de terror. La noche apenas empezaba a calentar, pero ya olía a funeral. Raymond agarra a Nieves del cabello y la levanta como si fuera basura. Con una sonrisa de psicópata, le escupe que su equipito es una bola de inútiles. Se lanzaron al matadero sin ni siquiera pensarla. Y así, par de perdedores se creen héroes, le grita. Al oír cómo basureaba a sus compas, a Nieves le hierve la sangre. Lo mira feo a los ojos y le suelta. Si los héroes nos hacemos para atrás, entonces, ¿quién chingados va a dar la cara? Le temblaba la voz, sí, pero la mirada la tenía más firme que nunca. Mientras tanto, a los otros les estaba yendo de la patada. Ivy seguía atorada en la trampa de Apolo, y el maldito nomás miraba de lejos cómo Christian recibía la paliza de su vida, escupiendo sangre con cada descontón. A Marte, la ninja ya le había dado la vuelta y lo tenía aplastado contra el piso. El único que seguía al 100 era el prota. Lian le plantaba cara a Lord Orange con una calma brutal. Se movía más suavecito que mantequilla, metiendo golpes precisos que traían a Lord Orange echando espuma por la boca. El ruco se traga una poción para ponerse mamadísimo, ruge como bestia y amenaza con hacer puré a Lian de un solo aplastón. Pero ya sabemos qué le pasa al que abre la bocota antes de tiempo. 2, 3 moviditas del prota y ya tenía al viejo revolcándose en la tierra, con la cara hinchada y echando babas como perro rabioso.
Del lado de Christian, Apolo le mete un combo de aquellos que lo deja viendo estrellitas. Ivy sentía que se moría y le rogaba que ya parara. Pero el compa, aferrado, lanza su última granada hechiza. El broncón es que Apolo está en otro nivel, atraviesa el humo de la explosión y con un tajo invisible manda a Christian al país de los sueños. Ivy, con el corazón en la garganta, pega un grito desgarrador y ¡pum!, desata su poder oculto. Su anillo de hielo estalla, rompiendo la jaula en 1000 pedazos. En un parpadeo congela a Apolo dejándolo como paleta helada. Tan duro fue que un cacho de la cabeza del tipo se rompe y cae al suelo con un eco helado. La morra sale corriendo hacia Christian, hecha un mar de lágrimas, gritando su nombre desesperada. Por otro lado, Marte seguía de labioso con la ninja, porque la neta presentía que la morrita tenía buen corazón. Le pregunta por qué anda matando a diestra y siniestra, y ella, bien seca, le contesta que porque el mundo es una completa basura. A Marte le cae el 20 de que no es la villana del cuento. Le suelta que su familia tiene una aseguradora grandota en la ciudad y le ofrece chamba para que se enderece. Le advierte que, si sigue de matona, un día de estos la van a torcer o la van a mandar al hoyo. Y que ese final no está nada chido. Al escuchar al compa, la morra ninja duda, baja la navaja suavecito y decide pasarse al lado de los buenos. Mientras tanto, Raymond checa su radio y se da cuenta de que ya no capta la señal de Apolo. El güey capta que acaban de despachar a su perro más bravo y se enchila a más no poder. Pero Nieves, mirándolo con una sonrisa de victoria, le canta que el show apenas comienza. Se pone de pie, bien digna, y le aclara que no llegó a la fiesta con las manos vacías. Un círculo mágico de hielo rodea a Raymond y lo deja atorado. Él nomás suelta una risita mamona y le dice que con juguetitos de niños no le va a hacer ni cosquillas. Nieves aprieta los puños y le contesta que nomás necesitaba hacer un poquito de tiempo y pega un grito llamando a Lian. Cayendo del cielo como mero meteorito, se escucha el grito del prota. Alguien pidió servicio a domicilio. Ahora sí, el tiro entre los pesos pesados de cada bando está cantado. Raymond se queda de a 6 al enterarse de que Lian acaba de trapear el piso con Lord Orange en un parpadeo. El malote se cree el muy salsas, pero el prota ni suda. Esquiva los madrazos de Raymond flotando como nube, y cada vez que le regresa el golpe, lo hace con una precisión que da miedo. Raymond pierde los estribos y se empina su jugo mágico para volverse un pinche monstruo. Lian lo ve, suspira aburrido y dice: ¿por qué estos perdedores siempre se meten cochinadas cuando van perdiendo? Raymond saca espinas y se le va encima con todo, pero Lian le rompe la armadura como si fuera de cartón. Esa velocidad rango S de la que tanto presumía termina siendo un chiste comparada con la agilidad bestial de Lian. Se arman los trancazos a velocidad luz, Lian sale disparado al cielo preparando la patada de su vida. Raymond le tira una lluvia de flechas, pero el prota las esquiva como si estuviera en la Matrix. Lian se la devuelve con el golpe de gracia. Cae del cielo ardiendo como meteorito, la tierra tiembla a lo bestia y un resplandor rojo ciega a todos. Finalmente Raymond queda tirado y noqueado. Nieves, con el alma en un hilo, le pregunta a Lian que si lo mandó a conocer a San Pedro. El prota, bien fresco, le dice que le midió el agua a los camotes para dejarlo dormido unos ditas nomás. Ella suelta un suspiro de alivio, chasquea la lengua y le reclama que si supiera que estaba tan roto, no se hubiera puesto a recibir la santa berriza y que le acaban de acomodar. En eso va llegando toda la banda. Marte trae de la manita a la ninja que ya se volvió buena onda. Ivy llega llorando a mares cargando a Christian, pidiendo a gritos una ambulancia. El aire huele a pura pólvora y peligro, pero la victoria se la llevan Lian y su raza, que se partieron la madre hasta el último aliento. Así acaba el desmadre con la organización genética. Lo más loco es que en la tech nadie dice ni pío sobre que Raymond era el patrón de todo este circo. Como el clan Ouyang tiene el sartén por el mango y están podridos en dinero, ni de chiste iban a dejar que saliera este quemón en las noticias. Hasta a nuestros héroes les amarraron la lengua. Christian, que estaba tirado en el hospital vendado como momia, echaba chispas preguntándose por qué carajos, si son héroes, andan como delincuentes escondiéndose de todos. Ivy, más linda, lo trataba de calmar diciéndole que había que verle el lado amable, que si nadie sabe quiénes son, se libran de que el clan Ouyang se las quiera cobrar. Mientras pasaba esto, la morrita ninja, Little Shadow, ya andaba chambeando de sirvienta personal para Marte.
Ah, qué chulada tener feria. El vato rico consigue lo que quiere, dando un montón de envidia de la buena. Al rato cae el prota a visitarlos, y cotorreando les dice a estos dos galanes que qué buena vida se dan, saliendo de los balazos con una hermosura en cada brazo. Luego Lian voltea, preguntando dónde anda la jefa Nieves. La morra, parada en la puerta, le tira el calzón preguntándole si tanto la extrañaba, y que para cuándo la declaración. Si me hubieras echado los perros antes, chance y me fugaba contigo, le suelta. Ya dejando el coto a un lado, cambia de tema de volada y les avisa del entrenamiento perrón de la Asociación de Héroes, diciendo que les consiguió un pase VIP. Marte y Christian casi brincan al techo de la emoción, porque la neta, llevaban añales esperando esta oportunidad, pero nunca los pelaban para el registro. En cambio, Lian alarga la mano y dice paso, presumiendo que ya está en otro nivel y que ir a sudar nomás de grapa no es lo suyo. No hombre, todo el equipo se le fue encima quejándose, y ahí va Christian a echarle verbo para convencerlo. Le dicen al prota que la neta lo piense bien, porque en la especialidad no solo hay puro entrenamiento pesado, sino que va a estar lleno de morras chidas. Pero Lian es más terco que una mula y se aferra a decir que no. Esto hace que la pequeña Ivy pegue el grito en el cielo y, bien enojada, le suelta que, aunque haya hecho pedazos a dos locos rango A que subieron a rango S, allá afuera, en las grandes familias, los de rango SS sobran y él sigue siendo un simple mortal. Al escuchar eso, Lian se da la vuelta, bien quitado de la pena, y les dice que si los cuatro se le echan encima al mismo tiempo, de todos modos les va a partir su mandarina. Así que se arma la apuesta. Los cuatro aceptan que si logran darle una arrastrada a Lian, el vato tendrá que meterse al entrenamiento a la de a fuerzas, y dicho y hecho, se jalan a la azotea para armar los trancazos. De la nada, los cuatro se le van encima rapidísimo, pero Lian, con una calma que asusta, esquiva todos los golpes y se defiende como si nada más estuviera estirando para hacer zumba. Para acabarla de amolar, se burla de ellos diciéndoles que no tienen nada de coordinación y así tienen el descaro de retarlo. La pequeña Ivy, ya echando humo, le grita, pues entonces de uno en uno, y se le deja ir con todo para darse un tiro limpio. La morra sentía que en el cuerpo a cuerpo nadie le ganaba, pero Lian le esquiva hasta los suspiros y le acomoda un trancazo que la manda a volar por los aires. Menos mal que la pequeña sombra reaccionó en chinga y logró atraparla, porque si no la pobre morra hubiera salido volando por el barandal. Lian se saca de onda y le pide perdón, diciendo que se le pasó un poquito la mano. En ese mismito instante, Nieves se lanza al ruedo tirando barreras de hielo a lo loco, pero al chile ese truco no le hace ni cosquillas al prota. Él nomás se encoge de hombros y le aclara que ni su hielo ni sus poderes le van a hacer el mínimo rasguño. Nieves suelta una risita y le advierte que la cosa no acaba ahí, y de volada los pedazos de hielo roto se juntan para armar una nueva prisión. Muy acá, la morra jura que nadie en la vida puede romper su barrera, pero ¿qué crees? En un par de segundos Lian ya la había hecho añicos. El vato suspira y le dice, te acabo de decir que no sirve y ahí vas otra vez. Y ni hablemos de la pequeña sombra, que aunque es más rápida que el viento, no pudo tocarle ni un solo pelito de la cabeza. Las tres morras mordieron el polvo por completo, pero de repente Lian se da cuenta de que el chamaco de Marte brilla por su ausencia. Resulta que el muy cobarde vio los trancazos un rato y peló gallo hace un buen. Ay, mi hermano, hasta aquí llegaste. Pero Lian no iba a dejar que se saliera con la suya tan fácil. Lo jaló de las greñas y le dejó la cara como piñata. La pelea termina con una victoria aplastante para el prota. Todos estaban que se los llevaba el diablo del coraje, pero nadie podía hacer nada contra él. Y es que la neta, en la calle el vato es invencible. Pero llega a su casa y su hermanita lo trae de bajada como siempre. Fíjate que cuando fue a recoger a la pequeña Mok Mok, el güey se encontró un perrito y se lo llevó a la casa. Su hermana luego pegó el grito en el cielo porque el lugar está muy chiquito y no quería más broncas, pero Lian le echa el choro. Y que no fue idea suya, sino de Mork Mork. Los dos se le quedan viendo con unos ojotes de borrego a medio morir que daban tanta ternura que a la hermana se le ablandó el corazón y no le quedó de otra que aceptar. Ya en otro rollo, hoy la hermana de Lian se dio una vuelta por el laboratorio del Dr. Quinn, pero el viejito le dice en chinga que mejor se vaya a su casa porque andaba enfermo, aunque al chile nomás estaba haciendo pato para evitar problemas, porque el jefazo del clan Ouyang iba en camino a verlo. Y le traía unas noticias pesadísimas. El tal Raymond quedó como un vil vegetal, ya no gira la ardilla porque su cerebro quedó hecho puré. El jefazo le pregunta al doc si hay alguna forma de arreglar a Raymond, pero el pobre doctor nomás mueve la cabeza y le dice que el daño es irreversible y ya chupó faros.
Al oír eso, el anciano no se lo pensó dos veces. De volada, usó sus poderes, haciendo que a Raymond le saliera sangre a chorros por la nariz, la boca y los ojos, hasta que quedó bien tieso ahí mismo. Con una frialdad que congela, soltó que el clan Wu-Yang no necesita basura, y si ya no sirves, pues vas para afuera de este mundo. Antes de abrirse, le dejó bien claro al Dr. Quinn que más le valía terminar el proyecto de la familia. El Doc sudaba frío del miedo, pero tuvo que decir que sí. En eso va llegando el güey de Sunny Dong, del clan Dong. El vato explica que, aunque Nieves la regó gacho, eso no podía arruinar la amistad entre las dos familias. Y de paso, le avienta otra chambita al doctor, metiendo a un tal experto Mori para ayudarlo, lo que hizo que el Doc sudara más frío y nomás asintiera con la cabeza. Mientras tanto, Marta y Christian por fin terminaron el infierno del entrenamiento. Lian y Nieves fueron a recogerlos, y la bolita se juntó bien feliz. Resulta que los 10 ya dejaron esa maña de pagarle a otros para que se partan la madre por ellos. Lo más loco es que hoy era el mero día en que Sunny Dong tomaba el puesto como presidente de los héroes, y para acabarla de amolar, el vato es el primo de Nieves. Todo el grupito andaba saltando de alegría, pensando que ya tenían palanca, pero ¡oh, sorpresa! No sabían que el tipo es más malo que la carne de puerco. Cuando Nieves corrió toda emocionada a saludarlo, el güey le trató con la punta del pie, advirtiéndole que si volvía a regarla no se la iba a perdonar. La cosa se puso súper tensa, de esas que se cortan con tijeras, pero justo cuando cayeron los demás amigos, Sunny Dong cambió de cara como si nada, poniéndose bien amable y dándoles las gracias por tirarle paro a Nieves. El vato clava la mirada en el prota y se da cuenta de que es Lian, el que mandó a dormir a los dos monstruos rango A, así que de una le tira la onda para que se una a su clan, porque sabe que el güey tiene un nivelazo, pero Lian con una cara de piedra lo manda a volar sin dudarlo. Al escuchar eso, a Sunny Dong se le sube la sangre a la cabeza y le suelta que por muy bueno que sea, si se mete con la gente equivocada, lo único que va a conseguir es un boleto directo al panteón. A Lian le valió 3 hectáreas de pepino y lo retó, pues si muy salsas, mátame de una vez. Con eso, Sunny Dong perdió los estribos por completo. De la nada, soltó un ataque mental brutal que hizo que todos en el salón cayeran de rodillas como si fueran fichas de dominó. El único que se quedó paradito como si nada fue el buen Lian. El prota esboza una sonrisa burlona y le dice: ¿ataque mental? No está mal, pero le falta punch. Uy, esa frase hizo que a Sunny Dong se le reventara una vena del coraje, retándolo a ver cuánto más aguantaba sin llorar. El malote empezó a subirle 2 rayitas a su poder. Una presión que ni se veía empezó a arrasar con todo como un huracán, dejando a los demás en el salón casi con un pie en la tumba. Sentían que respirar les costaba un pulmón, todos pálidos por la bestial energía que les estaba aplastando, hasta la última célula del cuerpo. Al ver que la cosa ya estaba color de hormiga, Lian no se anduvo con rodeos y liberó todo su poder de jalón. El güey estalló en energía, envolviéndose en un aura de fuego rojo bien perrona. Le preguntó a Sunny Dong que si ya le iba a bajar a su desmadre y soltó un rayo de energía que hizo temblar hasta los cimientos. El trancazo estuvo tan brutal que mandó a volar a Sunny Dong como si fuera un muñeco de trapo, haciéndolo escupir un chorro de sangre. En cuanto la presión se esfumó, todo el mundo sintió que le volvía el alma al cuerpo. Andaban jadeando como si acabaran de correr un maratón. Nieves, toda asustada, corrió a verlo, pero el güey, bien frío, le dio un manotazo. Tratando de salvar su orgullo, soltó que nada más quería calar el nivel de Lian y darle un sustito. Lo que no se esperaba era que el prota estuviera en otro nivel de peligro. Tras decir eso, se dio la media vuelta y se abrió, dejando a Nieves con una cara de decepción que no podía con ella. Hasta ese momento, la banda se dio cuenta de que la morra estaba metidísima en broncas gruesas con el clan Dong. Por otro lado, la hermana de Lian, Wendy Lin, andaba metida en sus experimentos con el perrito. Fíjate que una energía rarísima le destapó los cables al animalito y ahora el güey puede leer libros como si fuera un niño chiquito. Esto dejó al tal Mori, el tipo nuevo en el laboratorio del Doc, con el ojo cuadrado y súper intrigado. Justo en ese momento cayó el vato de Gaylong, el clásico pesado que siempre anda detrás de los huesitos de Wendy. Ella pensó que venía a tirarle los perros como siempre, pero esta vez el güey traía una cara de velorio. Le advirtió que el dichoso laboratorio del doctor estaba metido hasta el cuello con los clanes Wu-Yang y Dong. Le tiró el chisme de que esas dos mafias podían armar la campal en cualquier segundo, y ella iba a quedar justo en medio del fuego cruzado. Wendy, que no tiene un pelo de tonta, luego dedujo que el nuevo que acababa de llegar era un infiltrado del clan Dong.
Pero, a pesar de tener a la muerte respirándole en la nuca, la morra se negó a echarse para atrás porque el Doc le daba un buen de lástima. Gay Long se quedó con cara de me lleva la que me trajo, pero de todos modos quiso jugarle al guardaespaldas. De volada mandó a un viejo pesado de la familia Long para que la cuidara entre las sombras. Mientras tanto, cuando Lian fue al centro a ver a su hermanita, su instinto de fiera lo puso en alerta, pillando al instante que alguien los andaba checando. En un parpadear de ojos, descubrió al dichoso ancestro de los Long. Les acomodó una recia tan rápido que ni la vieron venir y les bajó la placa de la familia. El prota pensó mal y creyó que Gay Long, como andaba ardido porque lo batearon con su hermana, había mandado a sus gorilas a hacerle la vida de cuadritos. Esa confusión hizo que la sangre le hirviera y se fue directito a buscar al tal Gale para romperle su mandarina. Al mismo tiempo a Gale le llega el chisme de que a su ancestro le habían dado piso y el muy güey creyó que los del clan Dong ya habían empezado la guerra. El coraje se lo estaba comiendo vivo, pero el vato no se iba a rajar. Se aferró a cuidar a Wendy Lin hasta las últimas consecuencias, importándole un pepino si tenía que darse en la madre con todo el clan Dong. Por su parte, cuando Lian llegó al laboratorio y vio que su hermana estaba entera y sin un solo rasguño, por fin pudo soltar el aire. Le puso un collarcito en el cuello y le dejó bien claro que a la primera señal de bronca lo apretara. Wendy, que es bien lista, captó al vuelo que su hermano mayor ya sabía todo el chisme y se lo estaba ocultando. Se le quedó viendo con esa mirada de ya me la sé, pero se quedó callada para no echarle a perder el papel de héroe protector. Y bueno, la cámara ahora se va con el buen 13. Al vato le tocó la chamba de andar de sombra cuidando a Nieves, pero la morra no asomó ni las narices de su casa en 2 días seguidos. Fue hasta el tercer día que una nave de lujo se estacionó en la puerta. Nieves salió con una ropita bien X, pero traía una cara de susto que no podía disimular. Del carrazo se bajó un tipo rubio que no era otro que Zenith, el niñito mimado del clan Ouyang. Desde lejos se le notaba lo patán, y al chile sí era una fichita. A Nieves la tenían acorralada en un matrimonio arreglado, así que la pobre no tenía para dónde hacerse, y no le quedó de otra que irse con él. El tal Zenith se portó como un animal, jalándole las greñas y tratándola como si se fuera a casar nada más para hacerle la vida imposible. Pero justo cuando el infeliz la iba a aventar al carro, ¡pum! Se aparece la Liga del Músculo que venía a rescatar a su patrona. Pero los gorilas de Zenith eran puros pinches robots, así que los golpes les hacían los mandados. Era puro músculo contra acero puro, y el resultado fue una paliza brutal que dejó a los rescatistas escupiendo los dientes. Nieves, vuelta loca de la angustia, le suplicaba llorando que los dejara en paz. Con la voz toda temblorosa le rogaba, pero al asqueroso de Zenith le valió madre. Agarró a la morra, la aventó adentro de la nave y la siguió maltratando. Al ver a sus amigos a punto de estirar la pata, a Nieves se le rompió el corazón y le lloró, diciéndole que le hiciera lo que quisiera, pero que los perdonara. Aún así, el malnacido le dijo que no, bien frío. En ese mero instante, un balazo corta el viento y se acerca directo a ellos. Pero el desgraciado de Zenith levanta la mano y frena la bala con 2 dedos, como si estuviera atrapando una mosca. Obvio era el disparo del buen 13. Con la misma mano, el rubio le avienta la bala de regreso, dándole justo en la pierna al compa y mandándolo al suelo. 13 se quedó con los ojos de plato, aterrado de ver que el monstruo podía atrapar balas como si nada. El muy cínico de Zenith nomás sonrió de lado y le presumió que no solo atajaba balas, sino que también podía despachar gente con las manos limpias. Alzó 2 dedos al aire y rasgó el viento, armando una cuchilla invisible que le tiró un tajo directo a 13. Ese golpe estuvo tan puerco que 13 cayó desmayado de un solo trancazo. Nieves, con el alma en un hilo, solo podía ver a su compa desangrándose sin poder meter ni las manos. El auto arrancó quemando llanta, dejando un rastro de pura impotencia, dolor y un miedo que se asomaba macizo en los ojos de la pobre. Mientras tanto, 13 se estaba yendo al otro barrio, respirando tan quedito que parecía que ya no la contaba. Y para acabarla de amolar, justo enfrente del pobre vato, se levanta una maquinota de destrucción gigantesca, con unos ojos rojos que daban pánico y 2 cañonazos en los hombros listos para repartir plomo. Como si quisiera hacer todo cenizas, esa lata metálica levantó el brazo lista para soltar un láser y despachar a 13. En ese microsegundo de vida o muerte, el prota, Lian, cayó del cielo como un relámpago, a otro nivel. Se plantó frente a su compa con una mirada de hielo que cortaba el humo negro. Fíjate que el rival ahora era pura tecnología pesada, nada que se resuelva a puros trancazos, pero el prota no es ningún menso, ya venía preparado y desenfundó su espada espiritual.
La hoja estaba al rojo vivo como lava pura, capaz de derretir cualquier chatarra. De la nada, soltó un tajo tan fino que cortó el aire como si fuera mantequilla, pero con tanta brutalidad que hizo pedazos a 3 robots de un solo golpe. ¿Repartió leña duro? En un parpadeo, los pedazos de metal llovieron al piso, sonando como campanas de la muerte para esas máquinas. Pero ojo, que en otro lado, al malote de Zenith le llegó la alerta de que le habían hecho papilla a sus juguetes. El vato miró su reloj y al chile reconoció el brillo de la espada espiritual, sabiendo que era Lian. La morra Nieves se puso a temblar al ver la pantalla, y antes de que pudiera decir pío, Zenith soltó una risa bien tóxica, diciéndole que después de todo, ella todavía le servía de carnada, y todo porque, sin querer, ella lo había guiado hacia ese tesorazo. La neta, sabiendo que el clan Ouyang movía los hilos, a Lian le hirvió la sangre. Se le saltaron las venas de puro coraje y ya quería ir a romperles la cara, pero Marte lo frenó en seco. Le recordó que primero tenían que llevar a 13 al hospital, no había de otra. Entre la sangre y la respiración cortada, el prota se agachó y le juró a su compa: te juro que los haré pagar y sacaré a Nieves de ahí. Con esa promesa, 13 pudo cerrar los ojos, por fin en paz. Ya en la guarida de Marte se armó la junta para el rescate. Lian quería entrar pateando la puerta, pero Marte, bien serio, le bajó los humos. El prota será muy rudo, pero si entramos a lo menso, nos van a poner una arrastrada y los demás saldrán lastimados. Tenían que armar un plan al 100. Para su buena suerte, la morrita Little se rifó hackeando las defensas y volándose el mapa del clan Ouyang. Y para acabarla de amolar, contaron con la ayuda más bizarra, el perrito Vince. El chucho demostró tener un cerebro de otro nivel, dejando a los 3 vatos llorando de frustración por perder en intelecto contra un perro. Así, con el ego herido, trazaron el plan. Iban a caerles justo en medio de la fiesta de compromiso de Nieves y el malote de Zenith. Nada más de imaginarse a la pobre morra casándose con esa escoria tratada como vil mercancía, el equipo de Lian sentía que la cabeza les iba a explotar de rabia. En eso, llega el vato Deca God pidiendo chamba en la misión, soltando que la señorita Nieves era su ídola. Así que el plan quedó al centavo. Deca God y su bola de fans harían un desmadre en la entrada del clan Ouyang para jalar las miradas. Mientras tanto, Lian y la banda saltarían la barda, dejando a Little encargada de apagarles las camaritas. Fíjate que en la habitación de la novia, Nieves tenía puesto el vestido blanco, pero traía una cara de velorio que no podía con ella. La morrita Ivy se asomó a preguntarle si se arrepentía. Nieves solo soltó una risa amarga y dijo: a estas alturas, ¿ya para qué? En eso, entraron el pesado de Zenith y el compa Zoai, que por cierto era amigo de Ivy. Así que Ivy se lo llevó a dar la vuelta sin broncas. Pero antes de pintar su raya, le soltó una advertencia a Zenith: si le haces algo a mi hermana, te las verás conmigo. Pero apenas cerraron la puerta, el infeliz sacó el cobre, se puso al brinco y le empezó a reclamar a Nieves sobre Lian. El muy tóxico la amenazó, jurando que cualquier idiota que se asomara se iba a quedar sin la espada de fuego, y que a ella no le quedaría de otra más que ver cómo su amiguito estiraba la pata. Lo más loco es que justo en ese momento nuestros 3 vatos ya se habían saltado el muro y estaban dentro del territorio Ouyang. Uno de ellos llevaba máscara, y obvio era nuestro prota. Para no levantar sospechas, hasta cambió de juguete y traía un espadón enorme. Marte se quedó de a 4 y le preguntó: ¿pues a qué monstruo le bajaste esa chulada? Lian, bien fresco, le contestó: farmeando por ahí. Se metieron hasta la cocina y en medio del bosque del jardín se toparon con Ivy y el compa Zoai. Al chismoso de Christian luego le hirvió la sangre de celos y reclamó: oye, ¿y este quién es? Mientras Zoai se le quedaba viendo con cara de ¿y este güey qué? Se armaron de palabras y el ambiente se puso tenso. Christian se quedó atrás arreglando sus asuntitos mientras Lian seguía directo a la mansión. Ahí, Marte se rifó el físico, abriéndole paso al prota, tumbando guaruras a diestra y siniestra como si fueran bolos de boliche. Por fin, Lian irrumpió en el cuarto de la novia. Nieves ya estaba en guardia, lista para defenderse, pero al verlo se quedó helada. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? El prota le dijo que venía a sacarla de ahí, pero la morra, en mar de lágrimas, movió la cabeza diciendo que no. Y es que no quería embarrar a nadie más. Ese bodorrio movía muchísimos intereses pesados. Pero Lian no se anduvo con rodeos. Le recordó que 13 y toda la banda se habían roto la madre y derramado sangre por esto. Todo será en vano. Si te dejo en este infierno. A la morra se le salieron las lágrimas. Le dijo que ya había tirado la toalla y aceptado su destino, que no quería más muertos en su conciencia. Vete de aquí, por favor, le suplicó, pero el prota, terco como mula, no dio ni un paso atrás. Le soltó la neta.
Por muy picudo que fuera el clan Uyang, él no iba a dejar que esos infelices hicieran lo que se les diera la gana. De un solo sablazo con el espadón, ¡pum!, derrumbó toda la pared y dejó entrar la luz. La agarró de la mano y se la llevó, arrancándola de ese infierno al que la querían condenar. Ya estaban Lian y Nieves escondidos en el bosque cuando se escuchó un trancazo brutal. Era el compa Marte, que cayó escupiendo sangre junto a un árbol después de agarrarse a moquetes con los guaruras de metal de Zenith. En ese instante apareció el malote, y al verlos ahí pegaditos, los ojos se le inyectaron de rabia y celos nivel Dios. ¡Qué bonito! ¿Te vas a fugar de tu boda y mandarás al diablo a las dos familias?, le gritó el tóxico. Nieves se quedó congelada, sin saber dónde meterse, pero el prota dio un paso al frente, haciendo de escudo humano. Con una voz fría y dura como el acero, soltó: el peso de dos familias no tiene por qué aplastar a una sola mujer. Al escuchar eso y darse cuenta de que ese enmascarado era el mismo que le había desarmado sus robots con la espada de fuego, Zenith se puso rabioso. Entonces al chile Lian le lanzó el reto: si traes tantas ganas, nos damos un tiro tú y yo. Si te gano, la morra es libre. Si me ganas, haz conmigo lo que quieras. El malote soltó una carcajada de villano barato y le puso más sazón a la apuesta. Va, pero si muerdes el polvo, esa espada de fuego se queda con el clan Uyang. Y sin pensarlo dos veces, el prota aceptó. Nieves, con el alma en un hilo, le agarró el brazo. Lian no, él es el prodigio del clan Uyang. Pero el compa solo le dedicó una sonrisa llena de confianza. Tranquila, yo tampoco soy ningún debilucho. Zenith no perdió tiempo y amarró la pelea en la arena. Mientras tanto, en otra esquina de la novela, Christian seguía agarrado del chongo tirando pleito con Ivy y el compa Sway. Ya harta, la morrita le gritó: bueno ya, ¿tú qué demonios haces aquí? Ahí Christian desembuchó todo sobre el rescate de Nieves y lo que había pasado la noche anterior. Ivy se quedó con el ojo cuadrado porque su hermana le había jurado que no había pasado nada. En cuanto cayeron en cuenta, los tres salieron disparados hacia la arena porque los trancazos estaban a punto de empezar. Ya en el ring, Lian y el malote se miraban con ganas de matarse. De jueces estaban los abuelos líderes de los clanes Uyang y Dong, que sudaban frío dudando si era buena idea dejar que se mataran. Pero Zenith lo gritó a los cuatro vientos: si este don nadie me gana, suelto a Nieves. Pero si lo hago pedazos, esa espada de fuego pasa a ser del clan Uyang. Al oír eso, a los abuelos casi les da un infarto. Esa arma era una leyenda viviente que llevaba años perdida. Con ese premio en la mesa, el pleito se convirtió en el evento del siglo. Las miradas que se tiraban sacaban chispas. De la nada, el prota sacó una lanza. A Zenith le brincó el ojo de la sorpresa, esperando ver la famosa espada. Lian, bien sobrado, le dijo: para ti, con este palito me sobra. ¿Y tu arma? El tóxico soltó una carcajada: para aplastar a una mosca como tú. Me basta un dedo. Y se armaron los trancazos. Se aventaron a matar. El malote empezó a lanzar dagas invisibles como loco, pero el prota, usando su lanza como aspas de helicóptero, bloqueó todo el aguacero. Zenith seguía escupiendo proyectiles y armando escudos que no se veían, rápidos como relámpagos. Estaban a otro nivel. El ring parecía zona de guerra. La tierra temblaba con cada paso. Al final, Lian logró acortar distancia y ambos chocaron los puños con una fuerza tan bestial que el piso entero se partió en dos. Zenith peló los dientes en una sonrisa macabra. Esto apenas es el aperitivo, mi chavo. Y chasqueando el pulgar, sacó una moneda invisible. Esa cosita pegaba con la fuerza de un cañonazo, pero ojo, que era pura finta. Usó la balacera de monedas nomás para levantar polvo, buscando meterle un golpe a traición por la espalda. Pero nuestro prota no se la hacen fácil, ya se la olía y desapareció de su vista. En una fracción de segundo, Lian reapareció a un costado y le acomodó un golpazo con la lanza que mandó al tóxico a volar. Los abuelos del jurado tenían los ojos a punto de salirse. Tragándose el orgullo, Zenith tuvo que admitir que el prota pegaba duro. De no ser por su chaleco mágico, ya estaría tieso. Y es que el poder del vato este le permitía crear monedas invisibles, levantar cosas pesadas y armar escudos. De puro coraje, arrancó un pedazo de tierra gigante y se lo aventó a Lian, pero el prota lo hizo polvito de un sablazo. Dando un salto mortal, Lian intentó mandarlo a dormir, y aunque el malote levantó un chorro de barreras, la lanza las atravesó como si fueran de papel. Ya desesperado, el tóxico tuvo que usar sus dos dedos para frenar el filo. Pero Lian no le dio ni un respiro. ¡Pum! Le acomodó un derechazo directo a la cara que lo hizo rodar por los suelos. De repente, una flama azul envolvió la lanza del prota, y la neta parecía un dragón despertando a sus espaldas. A toda velocidad se le dejó ir encima a Zenith.
Por más que el cobarde levantó muros de tierra, el poder bestial del dragón no tuvo piedad, los hizo papilla en un parpadeo. La cola del dragón le dio un latigazo de lleno a Zenith, haciéndolo escupir un chorro de sangre. «¡Esto es por mi compa 13!», le gritó Lian. Completamente humillado, el villano pegó un grito que pelaba los pelos. Y aunque ya estaba medio frito, el infeliz se levantó y desató un infierno de fuego morado. Esa cosa mutó en una cruz gigante que cayó pesadísimo sobre el ring, reventando hasta la barrera mágica. Todo el mundo creyó que al prota se lo había llevado la calaca. Nieves, muerta de miedo, no paraba de gritar su nombre, Lian. Hasta los abuelos del jurado suspiraron dándolo por muerto, pero fíjate que al disiparse el humo, ahí estaba Lian, flotando como si nada. Dio un suspiro de flojera y soltó. «Te dije que le bajaras 2 rayitas». «Así me ensucias la ropa, mi hermanita me va a poner una regañiza». Isas bajó en picada y le metió una patada que le dejó la cara como Picasso a Zenith. Nieves y la morrita Ivy saltaron de emoción al ver que estaba enterito, pero el malote de Zenith seguía de terco, con la cara toda deforme, aguantaba más que una cucaracha. Escupiendo sangre, le juró que de ese ring solo uno iba a salir en camilla y el otro en bolsa. De la nada sacó un pergamino extraño y al abuelo Ouyang casi le da un ataque de pánico gritándole: «¡Eres un idiota!». Y es que ese papelito traía magia prohibida capaz de borrar el estadio entero del mapa. ¡Boom! La explosión mandó todo al diablo, y Nieves, en puro pánico, corrió a los escombros a buscar a su héroe. Pero nada, no aparecía. El abuelo Ouyang les explicó temblando que esa cochinada era obra de un maestro nivel SS y que Zenith se había transformado en un reverendo monstruo. Pero de pronto miraron hacia una esquina y ahí estaba el prota, paradito y sin un rasguño, no más con la ropa empolvada. Nieves, entre enojada y llorando de alivio, le dio sus manotazos gritándole: «¡Eres un idiota!». El prota nomás le acarició la cabeza, bien tierno, y le dijo: «Aguántame tantito. Nomás despacha a este infeliz y platicamos bien». Zenith, perdiendo la cabeza al verlo vivo, le aventó una bola de fuego tamaño meteorito, pero Lian ni se inmutó y prendió su flama azul, listo para el round final. El espadazo lo barrió y lo mandó a dormir en un parpadeo. El vato de Zenith azotó contra el suelo como paloma herida, con la cara toda morada. Y para acabarla de amolar, el prota se agachó a tomarle una foto para quemarlo en redes. A ver si le quedan ganas de andar de rabo verde con las morras. Nieves, toda emocionada, ya iba a lanzarse a abrazarlo, pero de la nada, Lian soltó un destello de luz que congeló el tiempo en seco, y fíjate que no solo sus compas se quedaron tiesos, sino que casi toda la raza de la ciudad quedó atrapada en pausa. Cada persona se quedó como estatua de piedra, devorada por el tiempo. El silencio estaba tan cañón que hasta podías escuchar los latidos de tu propio corazón. Entonces desde el cielo retumbó la voz de un pelón. El malote traía unas garras bien raras, como de sacerdote perdido. El güey se proclamó a sí mismo como un dios, el amo y señor del mundo, el mero mero que decide quién vive y quién muere, y ordenó que todos se hincaran a rezarle como fieles de su creador. Su mirada era pura soberbia, como si estuviera viendo a una plaga de insectos. Pero agárrate, porque en medio de ese mar de gente congelada, había un vato bien plantado que ni se inmutó. El prota lo miró con una calma que le caló hondo al pelón. Bajó del cielo sintiéndose el rey ofendido, todo porque una simple hormiga se atrevió a alzar la cabeza. Le apuntó a la cara y le reclamó: «¿Por qué demonios no puedo quebrar tu mente? ¿Por qué el poder de un dios no puede someter a un simple mortal?». Lian nomás levantó la ceja y soltó: «¿Y este loco de qué está hablando?». Lo trató como un alucinado que se hizo una corona de cartón. Sus palabras fueron super X, pero hicieron que al pelón se le zafara un tornillo. Pegó de gritos diciendo que el prota era una anomalía, un error, algo que no debería existir. Lian, con una sangre fría que daba miedo, le preguntó qué le había hecho a la raza. Y el loco este le contestó, creyéndose su propio cuento, que la gente solo le estaba rindiendo tributo al dios del mundo. Alzó la mano y ¡pum!, de la nada invocó a un tigre azul gigantesco. La bestia soltaba una luz mágica súper turbia, con unas ganas de hacer carnicería. Se le dejó ir a una velocidad brutal, tirando el zarpazo directo contra el prota. Pero, ¿qué crees? Antes de siquiera rozarlo, el tigre se hizo pedazos como si fuera un cristal roto y se esfumó en el aire sin dejar rastro. El pelón peló unos ojotes y le empezó a escurrir sangre por la nariz. La neta, no entendía por qué su poder era de chocolate. Lian soltó una carcajada bien burlona y le tiró la pedrada. «Ese poder tuyo es pura piratería de tianguis». Esa frase fue como echarle alcohol a la herida. El güey se puso histérico. Una luz bajó del cielo y lo envolvió, armándole un escenario nomás para alimentar sus alucinaciones de grandeza.
Juraba y perjuraba que era el dios verdadero, el mero mero ante el que todos debían temblar. El prota, viendo tanto circo, pensó, al chile, este vato agarró tantito poder y ya se cree inalcanzable, está mal de su cabeza. El malote levantó la mano y amenazó, esta es la última advertencia, te hincas o te mueres. Pero Lian le contestó con una sonrisita sobrada y sin una gota de miedo. Ya totalmente desquiciado, el güey invocó un montón de tornados y unos rayos bestiales que partieron el cielo. Los truenos retumbaban como si quisieran hacer polvo la tierra. Entonces el prota sacó su vieja confiable, la lanza. Solo bastó un destello para barrer con toda esa lluvia de trancazos, como si nomás estuviera sacudiendo el polvo. Se le fue encima y le soltó. Si un dios no tiene compas ni familia, cuando todo acabe, ¿con qué te vas a quedar, Pero el pelón seguía de terco y le respondió, a un dios le vale queso eso, yo solo quiero que el mundo ruede a mi antojo. Cero maldad, cero pleitos, un mundo en blanco y puro. Lian lo miró a los ojos y le dijo, pues al chile la peor plaga aquí eres tú y el verdadero problema que hay que aplastar. El pelón pegó un grito de rabia y le metió un bolazo de luz en el pecho gritándole, vete al infierno junto con tu asquerosa hermanita. Uy, meter a la morra en esto fue como clavarle un puñal directo en el corazón, y el prota se quedó congelado. Fue solo un segundo de duda, pero bastó para que recibiera el trancazo y saliera volando. En ese mismo instante, el malote aprovechó para meterse en la cabeza de nuestro prota. Lo que vio adentro fue una pesadilla total. Un laberinto lleno de recuerdos oscuros y traumas bien pesados que Lian tenía guardados bajo llave. Vio a su madre que ya no estaba, sintió su terror y palpó su soledad, pero ¡pum! De la nada, una fuerza bestial lo escupió de su mente como si estuviera botando la basura. Lian estaba temblando. Su pasado le empezó a hervir en la sangre como lava, quemándole la cordura. Apretó los dientes y soltó que no quería volver a esa oscuridad ni escarbar en esa herida, pero el maldito lo acorraló y lo llevó al límite. Y justo ahí, su instinto de supervivencia estalló, destrozando el sello de su poder. Su cuerpo reventó en un resplandor brutal y Lian reveló su verdadera cara. El mismísimo Zero, el guerrero legendario que hacía temblar al mundo entero. El pelón se quedó mudo, no se la creía y juraba que era una ilusión. Le aventó todos los tornados que pudo para probarlo, pero al instante, una espada envuelta en llamas cayó del cielo. El poder de la leyenda le repartió leña y lo mandó a volar como si fuera un juguete roto. El malote se retorcía, pero ya no traía nada. El prota desató la primera postura, un espadazo que vino desde fuera del espacio y partió la realidad en dos, haciendo temblar hasta el suelo. El pelón, ya todo hecho pedazos, se aferraba a seguir de pie, desesperado por no dar el brazo a torcer. Pero Lian no le dio respiro y le clavó la segunda postura. El filo atravesó las dimensiones y lo perforó por completo. La luz estalló como si rompiera el cielo, le rebanó los brazos y las piernas y le hizo puré la conciencia. Justo antes de hacerse polvo, el enfermo ese soltó una carcajada macabra y le gritó, serás mucha leyenda, pero jamás vas a entender la miseria que llevo dentro. Lian, envuelto en llamas, activó su as bajo la manga, el ataque de la salvación. Un destello purificador brilló más que el mismísimo sol, haciendo garras a la oscuridad y borrando al pelón del mapa para siempre. Esa luz se expandió, dejando clarísimo que por más que las sombras intenten devorarse al mundo, al final la luz siempre termina repartiendo cachetadas. Antes de que el malote se borrara por completo, el prota lo frenó en el último suspiro. Todo a su alrededor se quedó en pausa. Lo miró y le preguntó por qué se había obsesionado tanto en andar buscando poder a lo loco. El güey tragó saliva y su mirada altanera se apagó por completo. Confesó que al principio la neta solo quería revivir a los caídos y armar un mundo sin tanta mugre ni crímenes. Es un lugar donde la raza no sufriera, pero con tanto poder encima se le subieron los humos, se corrompió y terminó siendo la escoria que tanto odiaba. Dijo que le volaba la cabeza tratar de entender cómo Lian estaba en otro nivel, rompiendo toda la lógica. El prota se quedó callado, se quitó la camisa y bajo la luz todas sus cicatrices brillaron como si fueran poesía escrita con sangre. Mostró la rayota que le dejó la matanza de dioses en la espalda, las quemaduras horribles por misiles alienígenas y marcas de garras de tantas veces que se dio en la madre en otras dimensiones. Parecía que lo habían metido a una licuadora y armado con cinta adhesiva una y otra vez, aunque, eso sí, su cara seguía intacta y sus brazos perfectos. Eran las únicas partes que cuidaba a capa y espada nomás para que su hermanita no se mortificara. El pelón le echó un ojo a todo eso y soltó una sonrisa toda apagada. Al fin le cayó el 20.
Esa era la factura que cobraba tanto poder, le dijo. Con razón, eres el mismísimo Zero, el vato que roza el nivel de un dios. Lian soltó una risita, pero de esas que te apachurran el corazón. Le pidió que ya no lo llamara así, porque sus tiempos de héroe ya habían caducado. Ese nombre se quedó atrás, en aquellos ayeres cuando se partía la cara por la humanidad, cuando todavía podía sonreír sin sentir que el pecho se le hacía pedazos. Al escuchar eso, el malote ya ni dijo pío. La luz se lo fue tragando poco a poco, ya sin ganas de armar bronca ni de huir, dejando nomás un suspiro en el aire que se hizo polvo. Ya que se lo llevó la tostada, la tierra empezó a temblar durísimo, y el laboratorio del Dr. Quinn empezó a venirse abajo. Longfong gritaba el nombre de la morra bien asustado. Nuestro prota corrió como desquiciado esquivando puros pedazos de concreto, hasta que por fin topó a su hermana, acurrucadita debajo de un muro que aguantó el trancazo. Al verla sanita casi se le van las piernas del alivio. Se le acercó y la regañó por no apretar el collar de emergencia. Hablaba rudo, pero tenía los ojos llenos de angustia. Ella nomás infló los cachetes y le contestó: «Es que no quería meterte en broncas». Esa frase tan inocente los hizo soltar la carcajada y sacudirse todo el estrés de encima. Ya en la tardecita, el cielo de la ciudad se pintó de un naranja súper intenso. El prota le echó un mensajito a Nieves para toparse un rato. Se quedó sentado en unos escalones, echando a volar la memoria con todo lo que habían pasado juntos. Las peleas tóxicas, las madrizas hombro a hombro y esos ratos tan chidos que le hacían olvidar su propio dolor. Al ratito asomó Nieves con esa miradita coqueta y burlona de siempre. Le soltó el chisme de que pronto se iría a la ciudad de la niebla. Lian frunció el ceño, porque sabe que ese hoyo es el paraíso de la maña, donde cada esquina apesta a peligro. Pero antes de que pudiera abrir la boca para regañarla, la morra se le acercó y le plantó un beso sorpresa, suavecito pero que le pegó como descarga eléctrica. Luego soltó una risita y se fue corriendo, dejando su perfumito en el aire. Lian se quedó ahí viéndola alejarse, mientras el sol se escondía entre los escombros de la ciudad. Respiró profundo y se repitió a sí mismo que todavía la estaba contando. Todavía quedaba mucha chamba por delante, y aunque sabe bien que los trancazos nunca se acaban, su vida va a seguir adelante aferrándose a lo poquito de humanidad que le queda en su destrozado corazón.